Buenas noches a todos. Esta es ya la sexta sesión de este módulo de historia de Bogotá y lo vamos a dedicar al siglo XIX. Eh, y el título es Ocho décadas sorprendentes. Pues ya ustedes se irán dando cuenta de por qué la titulé de esta manera. Muchas de las imágenes que voy a emplear son de finales del siglo XIX porque, bueno, ya tenemos una ventaja a partir del siglo XIX, en concreto a partir de mediados del siglo XIX ya tenemos fotografía de la ciudad, lo cual nos va a facilitar mucho, pero también en las décadas anteriores y durante esas décadas de mitad del siglo XIX también se pintó mucho. Hay mucho acuarelista, muchas personas que dibujaron y ya empezamos a llenarnos de imágenes, lo cual digamos, nos manda al problema contrario. Si antes no teníamos nada, ahora tenemos mucho y cada vez vamos a tener más. Entonces ya los procesos de selección de imágenes son más delicadas. Hay que realmente escoger una narrativa, una manera de plantear las cosas para poder poner en función las imágenes que tenemos de la ciudad a partir de estos siglos. Además, están los sesgos de quienes los pintaron, o sea, los personajes típicos, los cuadros de costumbres, fue lo común en mucha de la representación gráfica que se hizo de la ciudad y ya calles, arquitecturas, en fin, van a predominar también. Eso no quiere decir entonces que nos permita entrar a todos los asuntos posibles o interesantes o importantes de tener en cuenta, porque tenemos de todas maneras muchas imágenes, pero muchas veces es mucho de lo mismo y es difícil a veces encontrar cosas que uno está buscando por la explicación que requiere. Pero bueno, son ocho décadas sorprendentes. En esta sesión abordaremos el siglo XIX. En las tres próximas secciones, comenzando por la de este viernes, nos meteremos ya de lleno en el siglo XX hasta llegar a tiempos recientes. Y en la última sesión, hacia el último, digamos, el martes creo que es 19, sí, en fin, puede haber una variación, ya les estaré explicando de qué se trataría. Ocho décadas sorprendentes. Hay un geógrafo de colombiano, Francisco Javier Vergara y Velasco, uno de los mejores geógrafos que ha tenido el país en todos los tiempos y por supuesto uno de los mejores del siglo XIX, publicó una obra hacia 1900 que se llama Nueva Geografía de Colombia, ah, explicada por sus regiones naturales. Es sumamente importante ese libro y él, en los capítulos que le dedica a Bogotá, dice algo que a mí me parece que es fundamental y que ilumina mucho. Ahora, él está hablando de la ciudad en la que vive, de la ciudad que conoce. En esos momentos, él está realizando un censo casa a casa, él mismo, porque no confía en las estadísticas oficiales, y va a decir algo que yo creo que orienta lo que vamos a hablar esta noche. Y es, Bogotá se encuentra en un estado de transición, no es todavía la urbe moderna, pero tampoco es ya la ciudad vieja colonial. Se encuentra en un estado de cambio y por eso se encuentra al mismo tiempo a escenas de lo antiguo y escenas de lo nuevo. Y eso es lo que va a pasar durante estos siglos. Hace 30 años, posiblemente, si hubiéramos dictado esta charla, hubiéramos comenzado que esto era un pueblito en el que nada había transcurrido. Pero todo lo que se ha avanzado en el conocimiento de la ciudad, en su historia, durante el siglo XIX, nos obliga realmente a replantear esa afirmación. Lo que pasa es que las imágenes nos hacen trampa. Y uno pareciera estar viendo un pueblito, por eso comencé con esta imagen, y esta imagen es de 1918. Está en un magnífico libro que es el Libro Azul de Colombia. Posiblemente la fotografía sea de los años anteriores. El libro es del 18, pero la imagen no necesariamente es de ese año. Pero nos está mostrando eso que motivó muchas de las explicaciones de Bogotá hasta a finales del siglo XX. Y es que esta era una ciudad. Claramente era la capital de Colombia, ya en 1900, para 1900 el nombre de nuestro país es Colombia desde el año 86 y esta es la capital
Y cuando se referían a la capital, lo que predominaba es lo que estamos viendo en estos momentos. Una ciudad de techos bajos que predominan, las únicas torres que se ven son las iglesias, las torres de las iglesias, con un fondo de las montañas. Ahí ustedes están viendo a la izquierda a Monserrate, a la derecha a Guadalupe y lo que se llama el Boquerón, que es algo de lo más significativo que tiene Bogotá, que es el Boquerón del San Francisco. Y es esto. Pero, y esta es la imagen que les quiero presentar a continuación, ah, si es que esto, ya. Y es que mirando esta ciudad, si uno se mete en sus calles, lo que uno encuentra es esto. Es una fotografía de Duperli, magnífica, es hacia 1900, es en toda la esquina de la calle Real, la séptima, con la calle 12. Y uno encuentra una fotografía como esta y dice, ¿cómo es posible que esta ciudad que estamos viendo en esta imagen y que se explica en términos generales como un pueblo grande? Cuando uno ve esto, cuando uno entra al interior de la ciudad y ve esto, uno tiene que replantear necesariamente la afirmación que está diciendo. No puedo, digamos, podríamos hablar hora y media sobre esta imagen. A mí es de las que más me gusta de la Bogotá de final de siglo y tiene todas las claves para poder preguntarle a esta ciudad. Les doy básicamente algunas de las claves. Ustedes están viendo aquí la energía eléctrica. Ya en algunas calles de la ciudad hay energía eléctrica y ahora veremos lo que era el charquito y la planta del charquito. Ustedes están viendo el tranvía y aquí están los rieles del tranvía. Todavía hay iluminación a gas, que es lo que estamos viendo aquí al extremo derecho. Estamos viendo una vieja construcción que está totalmente remodelada en su fachada. Esto es fachadismo hacia el interior, pues vamos a encontrar unos espacios más grandes, en fin. Eh, los balcones ya no son en madera, están en forja. Ese es el hierro que puede ser producido en la pradera o en Pacho. El traerlo realmente era muy costoso y por eso se va a utilizar muy poco para ornamentar, pero a finales de siglo la ornamentación ya se da por todas partes. Ustedes ven las personas mirando posiblemente al fotógrafo. Esto todavía genera cierta sorpresa y va a ser una ciudad llena de sorpresas. Ustedes están viendo cómo está el empedrado de las calles. Todavía la forma de las calles es una V. ¿Por qué? Porque en el centro está el caño. Esto es un elemento de esa ciudad vieja que no se pueda modernizar. Y lo más interesante de esto es que ustedes, que para nosotros es absolutamente normal, pero es totalmente nuevo en estos momentos, una vitrina. Es que romper la pared de un almacén, los almacenes antes de los años 70, en el siglo XIX, no rompen las maderas, las paredes. La gente entra y va a comprar lo que se ofrece dentro del almacén, pero aquí ya no. Aquí ya a finales del siglo XX, del siglo XIX y comienzos del XX, se abre para colocarle el vidrio. Ya esto es un vidrio producido en Fenicia, luego es un vidrio barato, posible de ser colocado en los edificios bogotanos, y en esas vitrinas se exhiben productos. Lo que estamos viendo aquí es una ventana al deseo, es algo nuevo en la ciudad, y es que antes uno compraba lo que necesitaba, ahora la economía empieza a estar construida para comprar lo que no es necesario, para generar el deseo, para generar una demanda. Luego aquí empezamos a hablar por la electricidad, por la misma fotografía que tenemos, por la manera como en la calle principal de la ciudad aparecen fachadas lucidas para llamar la atención. Propaganda, fíjense que aquí dice corsetera, eh, mm, eh, merchandise Santos, el uso del inglés, el tranvía, la vitrina. Nos está hablando de que un mundo nuevo ha entrado y está corriendo por las calles de la ciudad. Eso es lo que son estas 8 décadas maravillosas, sorprendentes. Y es cómo en una ciudad que sigue teniendo una fisonomía de pueblo, por dentro es un hervidero completo en el que grandes cosas están sucediendo para bien o para mal. Bien, en estas sesiones siempre comenzaré por los planos. Este no se ve muy bien, pero es uno de los más importantes que tiene la ciudad en el siglo XIX. Es el que hace Agustín Codazzi. Agustín Codazzi es contratado también por Tomás Cipriano de Mosquera. Codazzi está en Venezuela tratando de salir de un enredo que tiene con Monagas, con la dictadura de los Monagas a mediados del siglo XIX. Y
Acuérdense que Mosquera contrata tanto a Thomas Reed como a Codazzi y los contrata para cosas distintas, pero sí va a haber algo fundamental y es ambos van a trabajar por la ciudad para desarrollar diferentes actividades de formación, de educación y de conocimiento de la ciudad. Aquí es muy difícil verlo, pero este plano de Codazzi fue utilizado en la escuela, en la universidad, para que muchos dibujantes practicaran sobre esto. Por lo tanto, hay varias versiones de este plano y uno tiene que tener cuidado porque a veces no son totalmente iguales. Si ustedes se fijan, Codazzi señala muchas zonas donde hay zonas de cultivo dentro de la ciudad construida y en sus alrededores. No señala, señala ciertas límites de lotes o en fin, que no van a estar en todos. Aquí se van a señalar de diferente manera. Entonces toca tener cuidado, pero es básicamente copias ampliadas o reducidas del plano de Codazzi que van a recorrer la ciudad. Este plano de 1885 nos deja ya ver algo que ha pasado en la ciudad que pareciera oculto, pero que realmente es importante. Y es que se han elevado a parroquias de la ciudad las zonas que antes estaban en los límites de la ciudad construida. Va a aparecer la parroquia de las Aguas, la parroquia de Egipto, la parroquia de las Cruces, San Diego y nos va a pasar algo interesante, es que ninguno de los mapas planos de la ciudad antes de comenzar el siglo XX muestra a Chapinero, pero es que Chapinero ya existe. Y de hecho en 1885, o sea, el mismo año de este plano, ya se incorpora a la ciudad como barrio y como parroquia a Chapinero. El uso de parroquia y barrios va a empezar a cambiar durante estos años. Y la razón es el deseo expreso de los administradores de la ciudad de separar lo religioso de lo civil. No va a ser fácil, pero para efectos administrativos va a empezar a ser costumbre en la ciudad. Y siempre se ha hablado de la ciudad de las cuatro parroquias hasta 1885 y a partir de ahí ya la ciudad ya se llena y cada vez se va a llenar más de otras parroquias. En este plano ya de 1905, de Julio Parga Polanía, que son planos que tienen una función publicitaria, yo le quité la parte de la publicidad de cervezas que tiene esto, para que pudiera ampliar más la imagen, pero empiezan a aparecer otras cosas nuevas en la ciudad que son muy interesantes. Lo que más me interesa señalarles son los ferrocarriles que ya tiene la ciudad. Esta es la estación del ferrocarril, lo que está aquí con el número, si no estoy mal, es 16, sí. El 14 es perdón, sí, el 14 es la estación del ferrocarril de La Sabana. El número 16 es la estación del ferrocarril del sur. Y el número 15 que está aquí arriba, es la estación del ferrocarril del norte. Entonces, esta es una ciudad que ya está conectada con Facatativá, por supuesto, por el ferrocarril de La Sabana, y en Facatativá ese ferrocarril se conecta con el de Girardot, que es el que va a bajar por Zipacón, a Tocaima, a salir a Girardot. Pero también está el ferrocarril del sur, que es el que va a salir a buscar el Salto del Tequendama, y el ferrocarril del norte, que en estos momentos, estamos en 1905, ya está conectando con Zipaquirá. Y la vía del ferrocarril del norte va a seguir ese trazado en línea recta que es que aquí hizo a finales del siglo XVIII de la conexión del Bogotá con el Puente del Común por una vía recta que se convertirá en el ferrocarril del norte, que se convertirá en la autopista del norte a medida que vayan pasando los años. Aquí hay otra cosa que me interesa mostrarles, pero lo vamos a ver en mucho más detalle en un momento, que son todas las calles, todas, del río San Agustín y del San Francisco, van a tener un puente. Y va a ser fundamental, porque los ríos empiezan a desaparecer como frontera que delimita las parroquias entre sí a partir del siglo, de la segunda mitad del siglo XIX. Bien. El plano topográfico acotado de la ciudad de Bogotá, de José Manuel Peña, que es uno de los que más les gusta, Carlos lo presentó, tiene ya otros elementos que son muy importantes. Vale la pena estos perfiles que va a hacer. En la parte superior es el perfil del Camino del Agua Nueva, que es el acueducto que se va a construir a finales del siglo XVIII entre el río San Francisco y la iglesia de Egipto y de ahí a la plaza
mayor. El, el, el acueducto, fíjense que es relativamente plano, pero está en la parte alta de la ciudad. Lo que está a la derecha es el perfil de la calle 10, a la izquierda el perfil de la calle 11. Fíjense cómo se trepan estas calles. Y en la parte inferior del plano está el perfil de la carrera séptima, que tiene unas pequeñas variaciones. Y aquí ya empezamos a ver en estos planos cosas que son muy interesantes. Fíjate que ya no solo desde 1883 estamos viendo el Parque del Centenario, pero aquí ya se ve en lo que va a ser unos años después el Parque de la Independencia, lo que se llama el parque, el bosque de los Hermanos Reyes, si no estoy mal, que va a ser después utilizado como Parque de la Independencia. Va a estar la escuela militar, Carlos habló de ella, que es acá, donde después va a estar el Tequendama, pero aparece también el Panóptico, que está ahí desde 1872. Y se puede apreciar claramente la Plaza de Mercado de la Concepción, ya hablaremos de ella, que es un gran cambio que va a tener la ciudad en el siglo XIX. Va a estar la Plaza de los Mártires, en lo que era la Huerta de Jaimes, y la Plaza de Madera ya empieza a ser también intervenida. Por supuesto está la plaza, el Parque de Santander, ya de San Francisco desapareció y ya está la escultura de Santander. Lo mismo en la Plaza Mayor ya está jardinada y en fin, otra serie de fenómenos. Fíjense que los ríos están totalmente cruzados por puentes también en este plano. Y aparece en lo que hemos encontrado el plano donde está Chapinero. Son planos de la Pearson, que son empresas contratadas por la ciudad para intervenir calles, para intervenir alcantarillados, en fin, que son estas empresas, dos empresas grandes que van a estar dando vueltas por la ciudad. Y aquí va a aparecer una ciudad que es muy interesante. Chapinero, o sea, lo que está entre la Quebrada de las Delicias y la Quebrada de las Viejas. Aquí está la iglesia de Lourdes, para que ustedes se ubiquen, y esto es lo que se llama el Parque de la 60 con séptima, que en una época se llamó el Parque de los Hippies. Aquí es donde estuvo la primera capillita de Chapinero. Hoy no se las muestro el viernes, pero estuvo acá. Y va a servir durante mucho tiempo esa pequeña iglesita que hubo ahí, pero va a ser la construcción de Lourdes, lo que va a ser uno de los grandes acontecimientos del siglo XIX, un refugio de conservadores durante la época liberal, sobre todo la parte más brava, que es la del Olimpo durante los años 70, y comienza algo, lo mencionó Carlos, y que hoy sí vamos a hablar de eso con detenimiento, que es, por un lado, la venta de lotes. Esto es el Quesada. Para 1907 ya hay aquí algunas construcciones, pero todavía son más lentas, más lotes que están en venta. Sucre, y hablaremos de otros sitios en la ciudad. Este es el río Arzobispo para que ustedes se ubiquen. Pero aquí, alrededor de esta zona de Chapinero, ya hay mucha gente viviendo. Y hay una zona de servicios que empieza a coger forma, que es la calle 60, que está por acá, que es donde vive población que trabaja para la que está acá. Y entonces empiezan a haber unas relaciones que son muy interesantes. Este es el barrio del Mercado, que hablaremos después. Y en este plano que es de 1911, pero generalmente se refiere como el de 1910, por lo que tiene en la leyenda la explicación de la exposición del centenario, del centenario de la independencia. Más adelante veremos en detalle este pedazo de este plano. Pero básicamente está lo que les venía diciendo. Perdón, tanto este como este ya señala las líneas del tranvía. Son difíciles de ver y yo se las muestro ahora con mucho más detalle, pero en esta ciudad ya hay circulación de tranvía desde 1884 e irá aumentando las líneas en las décadas, en los años que siguen. Aquí están señaladas las líneas del tranvía. Fíjate que ya la Plaza de Maderas dando frente a la estación de La Sabana y la estación del Ferrocarril del Sur y la del Ferrocarril del Norte está conectado por esta línea la estación del Ferrocarril de La Sabana con la del Norte, pero la estación era propia de esta empresa de ferrocarril porque las empresas eran particulares en esos momentos. Y ya la obligación de representar de manera completa la ciudad nos va a aparecer en este plano de 1911, que
bueno, se pudo recuperar y limpiar porque estaba en muy mal estado, pero ya nos presenta una ciudad que está entre Chapinero y las Cruces y San Cristóbal, que empieza a estar ya poblado, que está conectada por tranvía. O sea, de aquí a aquí hay comunicación ya no solo por carruajes, no solo a pie, sino por tranvía, que tiene en el barrio del Mercado, en el Quesada, en el Sucre, en Barro Colorado, que es este que está aquí alrededor de Marley, fíjense lo que hay acá, que este es el hipódromo de la Magdalena, ah, el cementerio central, el, el, digamos, este expansión hacia el norte, que es lo que vamos a llamar el ensanche, y va a empezar a crecer hacia occidente. Todavía no es muy evidente acá, pero está activo y hacia 1911 ya hay algunos barrios que están tomando forma por acá, y van a aparecer después, pocos años después, los primeros barrios obreros de la ciudad hacia esta zona. Y aquí también muy pronto veremos aparecer a Río Negro, en general Barrios Unidos, que va a ser de los primeros desarrollos, pero de eso sí hablaremos el viernes entrante. Bien. ¿Qué es lo que sucede entonces? Y por eso lo llamo ahora el problema. Y utilizo este que es digamos, uno de los pintores, de los partícipes en la comisión coreográfica, que trabajó con Codazzi, por supuesto, Manuel María Paz, elabora esto. Él utiliza como plano el plano de Codazzi. O sea, lo que estamos viendo aquí es la ciudad de 1848, 49 con actualizaciones, porque aquí ya vemos el Parque del Centenario, ya vemos que está jardinada la Plaza Mayor, la de Santander, la de los Mártires, y una serie de edificios religiosos y civiles. Está la Plaza de Mercado, que es de los 60. Entonces, está actualizado el plano de Codazzi. Pero si ustedes se fijan despacio, no hay una sola representación en lo que ilustra el plano. Esto es editado en París en 1890, de la Bogotá colonial. Deliberadamente no se muestra. Lo que está en la mente de aquellos que están presentando la ciudad es presentar la ciudad que para ellos es moderna. Y eso lo va a hacer ilustrando su plano. O sea, lo que este señor, Manuel María Paz, quiere que nosotros veamos aquí adentro es lo que está en las fotografías o en los grabados. Pues en este caso son grabados porque la imprenta todavía no podía imprimir fotografías. Son fotografías pasadas a grabados de la calle de la carrera octava, que son estas tres representaciones. Y aquí lo que él está mostrando son los bancos, el Banco de Colombia y el Banco de Bogotá. O sea, lo que le interesa es mostrar el capitalismo en esta ciudad, la existencia de una calle por excelencia moderna, que es la carrera octava, ah, que es entre la calle 11, o sea, la Plaza de Bolívar, y la 14, o sea, el río San Francisco. Y son estas tres. Muestra la Plaza de Bolívar. ¿Y cómo presenta la Plaza de Bolívar? Desde el jardín. O sea, ya no es el espacio abierto, pelado, que estábamos acostumbrados a ver, sino ya la transformación. Y ya no es digamos, son árboles que van a empezar a crecer y esto a convertirse en un bosque. En estos momentos es un jardín recién sembrado que está tomando forma. Y el Capitolio, ya el Capitolio, perdón, tal y como estaba para 1890, que ya es funcional, ya ustedes lo saben, ya en estas dos alas del edificio están varias oficinas y varios ministerios. Fíjense cómo el parque y la escultura de Bolívar, que es esta que está a la derecha, está ahí, pero también presenta a Colón. Estamos a 2 años de los 400 años del descubrimiento de América. Estamos en un momento en que ya el odio a España que produjo los años 10 y los años 20 que llevaron a la independencia, se han ido convirtiendo en la explicación de las raíces de la nación colombiana en el idioma y en la religión, que van a ser dos elementos fundamentales de la construcción de la nación colombiana. Por lo tanto,
Puede parecer contradictorio, pero ya para 1890 esa contradicción está solucionada. El que nos separa de España y la España a la que nos volvemos a juntar. La España que nos dio origen, Colón, y Bolívar que nos separa. Y coge forma una explicación que es muy fácil de encontrar si ustedes quieren en la introducción, en el tomo primero de la Historia Civil y Eclesiástica de la Nueva Granada de Groth. Él va a explicar en esa introducción, él tiene un párrafo que es precioso. Él va a decir, miren, lo propio de los hijos cuando crecen es salir de la casa de sus padres, pero para hacer eso no tienen por qué pelear definitivamente con sus padres. Podrán tener disgustos, pero lo propio de la vida adulta es salir de la casa de los padres. La casa de los padres es España. El hijo es lo que representa a Bolívar. Y Bolívar sale de la casa de sus padres con muchas discusiones, pero finalmente nos daremos cuenta que fue lo que sucedió, no fue que odiáramos a España, sino que crecimos y nos independizamos. Esa es la explicación formal de lo que va a suceder a finales del siglo XIX y por lo tanto, Manuel María Paz se toma la molestia de colocar a Colón y a Bolívar en el mismo plano en el que está el Capitolio, que es la gran representación de la democracia, la iglesia, la catedral, perdón, la catedral, que es la religión, pero también el Bolívar, que ya es el padre de la patria, o sea, que está rodeado de jardines, y el capital, los bancos y el comercio, la gran actividad productiva de la ciudad. Eso es lo que ha sucedido en esas décadas entre 1840 y 1880, 90, en fin. Por lo tanto, esta imagen que se tiene de la ciudad hacia 1830, la Bogotá vista desde la Huerta de Jaimes, o sea, la Huerta de Jaimes estaría diciendo Bogotá vista desde el Parque de desde el Parque de los Mártires, o sea, desde la Caracas con 10, hacia el occidente, o sea, siempre mirando hacia el Boquerón. ¿Y qué es lo que se va a ver? Pues claramente está la cúpula de Santo Domingo, la cúpula de la catedral, la iglesia de Egipto allá al fondo, aquí estará San Ignacio. O sea, y una serie de viviendas que se ven como bajitas, medio chozas, medio construcciones no muy importantes, las calles que van entrando hacia la ciudad, y eso es Bogotá. Es más, una fotografía, 30 años más tarde, en 1868, eh, el, el, el- en la colección de un señor Stubel que estuvo acá, presenta esta fotografía de occidente hacia el suroriente de la ciudad. Por lo tanto, la perspectiva está en Santo Domingo, en la catedral con su cúpula, en la del Sagrario, en la catedral tapa la cúpula, se ve San Ignacio y se van a ver otras iglesias, por allá está la Peña. El, el, y es esto, digamos, es esta ciudad, perdón, espero no marearlos echando para atrás, lo que vale la pena contrastar con esto. O sea, esto va a aparecer unas décadas después, pero 20 años más tarde de lo que les estoy mostrando. Entonces, el entender qué es lo que pasó ahí, yo creo que es uno de los objetos principales de una historia del siglo XIX en Bogotá. Y esta que es espectacular es una panorámica de Bogotá desde el atrio de la iglesia de Egipto en 1910. Esta fue una fotografía de la ciudad que se guardó, si ustedes se acuerdan, en la famosa urna centenaria, la que se cerró en 1910, la cuidó la ciudad, el gobierno de la ciudad, y se abrió en el 2010, ya en el archivo de Bogotá, y uno de los documentos que estaban ahí guardados fue esta panorámica de la ciudad, que tiene cosas interesantes. Primero, lo que les vengo diciendo, esto es un pueblo grande, de casas bajitas, donde no aparece una gran arquitectura de altura que esté transformando todo. Pero sin embargo, aquí hay un tanque de agua que todavía existe. Hoy en día esto tiene una especie de techo que se convirtió en
primero era un parqueadero y ahora creo que son unas canchas del Externado de Colombia, pero este es un acueducto que va a servir, un tanque de agua que va a servir al primer acueducto de hierro que tiene la ciudad, domiciliario, que ya les voy a mostrar. Todavía se ven estas casas que son de adobe, con techo de teja pesado, en fin, que es lo propio de la ciudad. Y si miramos en síntesis todo lo que pasó desde finales del siglo XVIII hasta comienzos del siglo XX, la síntesis será lo que está en este plano, que está en uno de los libros de Enrique Martínez. Lo que está en esta línea es el máximo crecimiento de la ciudad a finales del siglo XVIII. Y todo lo que va a aparecer es lo que se ha ido integrando a partir de entonces. Entonces, estas manzanas que van a dar lugar a las aguas, a las cruces y a San Cristóbal, hacia occidente menos, porque aquí nos vamos a encontrar los ejidos y bueno, después se los muestro, pero no, no en esta presentación, pero que se van a volver un obstáculo. Sin embargo, esto se va a ir llenando de las famosas quintas que ya les hablaba Carlos. El, y sectores que se convirtieron en negocio y el negocio urbano que va a ser de las grandes dinámicas de esta ciudad finalizando el siglo XIX. Parque del Centenario, que es del 83, pero el Cairo, que es de Paulino Rosas. Las estaciones del Ferrocarril del Norte, en lo que hoy es la Caracas, y las del Ferrocarril de la Sabana y del Sur, que están donde es la estación del ferrocarril, los cementerios que ya hemos hablado. Pero ya hablamos del Quesada, del barrio del Mercado, de propiamente Chapinero, y aquí está la iglesia y los lotes de Chapinero que van a estar vendiendo. Barro Colorado y Sucre. La línea del tranvía se ve aquí en rojo. Tenemos una ciudad que se comunica por ferrocarril entre Chapinero y la ciudad. Se podía venir en ferrocarril o en tranvía. Y este tranvía cada vez se va a volver más complejo. Si ustedes ven esta línea roja que se medio alcanza a ver, hay líneas del ferrocarril que rodean toda la zona de la Plaza de Bolívar hacia Occidente y una extensión que va a ir buscando las cruces, por supuesto, pero sobre todo San Cristóbal. Y la línea máxima la veremos la semana entrante, la que llega hasta Luna Park. Esta ciudad es lo que significa el siglo XIX, es lo que nos sintetiza todo lo que ocurre, sobre todo en esas décadas entre el año 30 y el año 900. Y da lugar entonces a unos contrastes que son muy fuertes. Por un lado, una actividad que viene desde el siglo XVI, que es la plaza, la plaza de mercado de los viernes en la plaza Mayor, que es lo que está aquí significado, pero ya sucediendo alrededor de una escultura de Bolívar, que está enrejada precisamente para que estas actividades cotidianas no atenten, no insulten, no maltraten al padre de la patria, que ya está ahí, pero todavía no ocupa un espacio. No, la plaza no está dedicada a él, sino que él es una figura que se va ganando lentamente el espacio, pero que todavía no lo tiene suficiente. Y las galerías Arrubla, que es, digamos, voy a decir un anacronismo, un centro comercial, realmente es un edificio, sí, de comercio. Cada una de estas ventanas es un almacén, una tienda, oficinas. Aquí nació el Externado de Colombia. Aquí, si no estoy mal, que vamos a hablar de ellas en un momentico, estuvo la empresa, la primera empresa de teléfonos de Bogotá. Y aquí va a aparecer una torre, que es lo que tiene que ver con unos cableados que se van a lanzar, o en fin. Aquí hay corbaterías, aquí hay de todo en esto. Y este es un edificio de 1846, 1847. O sea, es casi contemporáneo de la escultura. Es totalmente, digamos, va a reemplazar unas viviendas que estuvo aquí la Presidencia de la República o la Casa de los Virreyes. Lo que sí va a seguir manteniendo en el extremo sur es el alcalde, el Consejo de la Ciudad y unas oficinas del gobierno de Bogotá van a seguir ubicándose en esa parte de la ciudad. Pues fíjate que es una ciudad que empieza a generar contrastes. Lo viejo, lo consuetudinario,
lo nuevo en términos de comercio, actividad comercial, y lo nuevo en términos del ordenamiento político de la ciudad. Esos contrastes van a dinamizar la ciudad y van a generar ese enunciado que les decía de Francisco Javier Vergara y Velasco, y es ah, una ciudad que está en transición, que no es todavía una metrópoli como europea, ¿no? En fin, pero que tampoco es la ciudad colonial de la que fuimos dejando. Bien. Y eso que va ocurriendo en la ciudad va a obligar a que aparezcan en ella unas herramientas, como van a ser, por ejemplo, los directorios, porque es tan complejo y tan variado lo que sucede en la ciudad que sin duda ya no es suficiente decir que es que en la esquina tal está el almacén de fulanito, no, sino que a todos los mismos habitantes de la ciudad y a todos los que llegan para hacer negocios, para llevar adelante pleitos, para gobernar, en fin, van a tener que recurrir a las guías descriptivas, a los directorios de la ciudad. Este plano de Clavijo es el segundo que él hace, el primero es de 1891, pero no está tan impreso de la manera como este lo está. Se compone de dos partes, que es lo que les quiero mostrar en estos momentos, que es el plano topográfico de la ciudad como tal, y tiene indicación de las rutas del servicio postal, los días que salen, el qué día se mandan encomiendas, o en fin, todas estas leyendas son sumamente importantes. Eh, y los colores muestran ya la división de la ciudad. Tres divisiones tiene esta ciudad en su espacio: las parroquias, los barrios y los distritos. Fíjese que va a suceder algo sumamente importante. Ustedes están viendo un color azul, amarillo, perdón, y un color azul. Resulta que la vieja parroquia de la catedral y un pedazo de la vieja parroquia de las Nieves se fracciona en dos y aparece el barrio de San Pablo y la parroquia de San Pablo, perdón, y la parroquia de San Pedro. Luego ya el río San Francisco no es frontera entre la catedral y las Nieves. Y la parroquia, por la cantidad de feligresía que hay, la iglesia conceptúa que es necesario dividirla en dos para poder dar una atención adecuada. Esto no va a durar mucho tiempo, pero sí nos está señalando, es como una flecha que nos está indicando que en el espacio de la ciudad los ríos ya no juegan un papel importante. Al contrario, van a estar jugando un papel muy difícil por el desaseo, por el fin, por el problema higiénico que van a ir generando, por sus lechos secos, por la basura, por todo esto que está. Pero fíjese cómo se rompe estas dos parroquias para dar origen a otra cosa distinta. Por supuesto, está San Victorino, están las Nieves, está Las Aguas, está Santa Bárbara, Las Cruces, y por allá está San Diego. Aquí hay más de 300 lugares señalados. Que si fuéramos a ver despacio, se pixeló al ponerlo en este tamaño, excúsenme por eso, pero básicamente nos permite ver, por ejemplo, todos los puentes que están cruzando el río San Francisco, la manera como los dos barrios, las dos parroquias aparecen, la, ah, el eterno Parque del Centenario, en fin, y otros sitios que tiene la ciudad. Y en este plano, si uno coge una lupa y lo mira despacio, se señala las puertas que hay de esquina a esquina en las dos cuadras. Por lo tanto, sabemos que había 6 puertas o 8 puertas o 2 puertas en una cuadra en determinado momento. Y está lleno de números, que son los que estaban en esta parte de la guía descriptiva. Entonces, esto es realmente un directorio gráfico de la ciudad, donde señala los edificios con la bandera de Colombia, señala los edificios de gobierno, los públicos, donde está señalada las iglesias, las muchas que tiene la ciudad, y donde ya hay sitios que claramente se van a ver, como por ejemplo la Plaza de Mercado, pero les mostraré dentro de un rato. Los pasajes comerciales que tiene esta ciudad ya están visibles acá. De hecho, esta esquinita en blanco que están viendo acá es el pasaje Rivas. Y hay otro elemento que va a jugar mucho en la historia de la ciudad en el siglo XIX, que es imposible no mencionarlo, que es la guerra civil.
Por supuesto, la guerra civil es uno de los elementos constantes del siglo XIX. No es este el momento para explicarlo, lo que está, de qué manera la ciudad sufrió la guerra de diferentes maneras. Muy pocas veces la sufrió directo. O sea, ya la semana pasada les decía la toma digamos, la batalla de San Victorino o el ingreso de Bolívar a Bogotá venciendo la ciudad, en fin, pero no fueron muchas veces, digamos, toda guerra civil para ser triunfante tenía que colocar el ejército vencedor en Bogotá, porque es la capital, pero eso no significa que entrara violentamente. Sin embargo, algunas veces ocurrió. ¿Cómo es esto? En la iglesia de San Agustín, y esto era el claustro de San Agustín, que esto es lo que desaparece para construir el edificio del Ministerio de Hacienda, o lo que fue antes el edificio de los ministerios, que es lo que va a reemplazar el claustro de San Agustín. Y todo esto que ustedes están viendo aquí son la bala incrustada en la pared. Todavía antes de la restauración de finales del siglo XX, uno podía ver huellas de algunos disparos en la iglesia de San Agustín. Alcanzamos a verlo algunos, pero ya eso por supuesto desapareció. La guerra civil significó también el reclutamiento de los bogotanos o la fuga de jóvenes y adultos jóvenes, la fuga a los montes tratando de evitar el reclutamiento. Por supuesto, también las fortunas tenían que ser protegidas para que no fueran expropiadas por el gobierno o por el opositor. Sin embargo, la guerra también produce riqueza. Y una de las razones, lo veremos más despacio con algunos lotes de la ciudad, una manera de proteger el capital, sobre todo en la guerra de los 1000 días y en la guerra del 95, va a ser comprando lotes. Luego, la ciudad va a crecer por la guerra de los 1000 días. No quiero decir que no sea violenta, no quiero decir que no puso en crisis la economía, no quiero decir que no tuvo demasiados muertos, todo lo que ustedes quieran, pero la guerra tiene muchas aristas y cuando uno está estudiando la ciudad, la manera como la guerra afecta a la ciudad viene de lo muy negativo, como son los reclutamientos forzosos, como es la expropiación de metal, de oro y de plata, o otro dinero que puede existir en el momento, porque para la guerra de los 1010 hay papel moneda, pero también es una oportunidad para que algunos comerciantes que proveen de armamento, de avituallamiento, en fin, a los ejércitos puedan hacer gran fortuna. Bien, esto como una introducción general. Detengámonos en algunos aspectos que es lo que vamos a seguir ahora. Y empecemos por los habitantes de la ciudad, los bogotanos. Esta es una fotografía, es de Duperli, hacia 1900 de la calle Real. Y nos deja ver el pasaje Rufino Cuervo. Ya Carlos se los había mencionado, es la fachada de Rufino Cuervo. Se ven todavía las barandas del puente de San Francisco, que están ahí, estas desde el siglo XVII. Algunas construcciones, esta construcción medio vetusta, vieja, son baños públicos que tiene la ciudad sobre el río San Francisco y viviendas que son el gabinete del siglo XIX posiblemente, balcones que pueden estar ahí desde el siglo XVII, pero que están ya con barandas en hierro, que son del siglo XIX, en fin. Y sobre todo ven los rieles y el tranvía. Para 1900 este tranvía es de mulas. La fuerza motriz es un par de mulas que van adelante y esto es unos empresarios norteamericanos para este momento, que hacen un convenio con la administración de la ciudad para que les dé un monopolio y unos beneficios por la inversión que están haciendo. Eso va a llevar a una huelga por allá en 1910, la salida de los gringos y la nacionalización del tranvía. Pero es uno de estos elementos que vistos desde hoy se ve como un tranvía de mulas, pero que en 1900 es uno de los grandes adelantos. Y los coches, o sea, al mismo tiempo que tenemos el tranvía, tenemos los coches. Es que una cosa no hace que desaparezca la otra. De hecho, vamos a tener coches en la ciudad hasta los años 30 o 40. Y
Los templos, Santo Domingo, la catedral, se ve la cúpula del sagrario, que van a ser como es omnipresente. Y si ustedes se fijan al fondo, está la torre de la iglesia de San Agustín, que es lo que es el extremo de esto. ¿Quiénes son esos bogotanos? Miremoslo. Durante todo el siglo XIX, desde 1801 hasta, vamos a llamar esto hasta 1912, Bogotá va a pasar en términos absolutos de 20.000 personas en 1801 a, una 100.000 hacia 1900, 1907 a 120.000 en 1912. Luego la ciudad multiplica por 5 su población en el siglo XIX, pero no lo hace de manera regular, creciente y progresiva, sino que podríamos hablar de que hay 3 periodos demográficos en la ciudad durante el siglo XIX y nos va a interesar sobremanera el tercero. El primero es la primera mitad del siglo XIX, el crecimiento fue normal, la ciudad se duplica, pasa, fíjense, de 20.000 a unos 40.000 hacia 1843 o 40, está sobre los 50.000 en el 48. Y de entrada les tengo que hacer una advertencia, ninguno de los censos es totalmente fiable. O sea, no hay posibilidad de tener certeza completa sobre la información estadística del siglo XIX. Lo que nos da son indicios, tendencias, y desde ahí es que nosotros construimos esto. Hacia mediados del siglo XIX aparece una crisis. La crisis puede ser generada por dos situaciones. Una, por un problema estadístico. O sea, es que no se hacen buenos censos de la ciudad porque este es un periodo sumamente complejo en términos de política, de guerras, de enfrentamientos que va a tener la ciudad. Entonces, la necesidad de contar va a estar atravesada por las dificultades que se están viviendo en esos momentos. Pero también puede ser porque la misma situación política hace que mucha gente salga a buscar, a refugiarse, a esconderse y la ciudad, de hecho, pierda población. De ese acumulado que tenía para mediados de siglo, llegue a perderlo. Pero definitivamente desde 1870 y de manera continua, a pesar de los altibajos que pueda haber, la ciudad crece. Luego, esa multiplicación por 5 que uno podría decir que ocurre entre 1801 y 1912, realmente se va a concentrar en un periodo de 30 a 40 años. Y es el impacto de esta población que llega, la gran cantidad, lo rápido que llega, una de las causas de la gran transformación y de los grandes problemas que va a enfrentar la ciudad y que le van a obligar a buscar soluciones totalmente novedosas. Y van a significar, ya para entrado el siglo XX, una manera muy distinta de habitar, de gobernar, de construir el espacio, en definitiva, de construir la ciudad. Ahora, una cosa es fácil, es decir, la ciudad se multiplica por 5 y se concentra ese crecimiento en 40 años. Pero, ¿de dónde salió esa población? Y si uno mira esos mismos censos, en fin, el resultado es el siguiente. En Bogotá, en términos generales, se murió más gente que la que nació en ella. Luego su crecimiento vegetativo es negativo. Si ustedes se fijan bien, estos triangulitos negros son el espejo de estos triangulitos rojos. Quiere decir que la mortalidad en la ciudad es sumamente alta, la que, confrontada con la natalidad, va a hacer que el crecimiento vegetativo sea negativo. Luego, este crecimiento de Bogotá no es por nacimiento de su población, es por migración. Y desde finales del siglo, desde mediados del siglo XIX, claramente desde 1870 en adelante, hasta el día de hoy, aunque ya en el siglo XX el crecimiento vegetativo es positivo, por supuesto, ya hacia los años 30, esta ciudad es una ciudad de migrantes, es una ciudad que atrae población y esa población que le llega es la que va a estar detrás del gran crecimiento. Ahora, ¿cómo se reparte esa población en la ciudad? Voy a trabajar solo con las 4 parroquias para poder hacer posibles las comparaciones a través del tiempo. Finalizando el siglo XVIII, la población se reparte de acuerdo a los sitios principales de la ciudad. Luego, la parroquia de la catedral es la principal, es la que más tiene casi la mitad de la población de la ciudad. Las Nieves, que es el segundo barrio, parroquia de la ciudad,
concentra el 30, o sea, ya casi entre la catedral y las Nieves está el 80% de la población y el resto se reparte en los extremos, Santa Bárbara y San Victorino. Pero para 1881 las cosas empiezan a señalar que algo está pasando entre 1851 y el 81. O sea, en estos 30 años algo sucede en la ciudad. La catedral pierde gente y la gana las Nieves. Santa Bárbara está creciendo y San Victorino se mantiene muy lento. Pero llegado el siglo XX, la gran concentración de población de la ciudad está en Santa Bárbara. Definitivamente la catedral ha perdido gente. Y uno dice, si había tanta gente viviendo ahí, ¿qué pasa con ellos? Va a resultar que, el espacio que ocupaba la gente, una gran parte del espacio que ocupaba la gente, la va a ocupar el comercio, las oficinas, las industrias. Luego, lo que realmente está significando esta línea azul es la transformación del centro en un centro muy activo en términos productivos, en términos comerciales, en oficinas de gobierno o en fin. Las Nieves, esta pérdida de población puede ser un problema de censos. Uno podría decir que esto puede ser un poco mayor, pero de todas maneras el sector de Santa Bárbara hacia Las Cruces y hacia San Cristóbal es la que más población va a traer. Y San Victorino va a estar, porque está todavía un límite hacia Occidente en que no termina de construir. Si lo vemos en términos ya puramente de crecimiento, hacia 1832, fíjense que la catedral, Santa Bárbara y San Victorino reúnen la mayor parte de la población y esto va a ir cambiando dramáticamente hasta que en 1881, lo que en términos de crecimiento de población por parroquias, lo que más va a crecer es una situación censal es San Victorino. Pero en 1912 es lo que les acabo de decir, es Santa Bárbara, la zona que más concentración de población tiene en Bogotá, la que menos tiene es la catedral y en términos generales, el promedio en la ciudad se va a mantener en unos 600 personas por, 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 ah, parroquia. Pero en términos de índice de crecimiento, no de porcentajes. Esa concentración de la población va a generar una situación muy interesante. Y es que la ciudad es muy poco densa en 1801. O sea, hay espacio, las casas son muy grandes, no vive mucha gente en ellas, entonces la ciudad es una ciudad cómoda, pero se empieza a llenar a lo largo del siglo XX. Lo que esta línea roja nos está diciendo es que la llegada de gente va más rápido que la incorporación de nuevas manzanas y nuevas viviendas a la ciudad. En este momento son manzanas. Luego, va a haber cada vez más personas por manzana, al punto que el máximo hacia 1900 va a ser de más de 300 personas por manzana, lo que va a significar unos problemas de hacinamiento bestiales en esta ciudad. Ahora, repartido por parroquias, tenemos una situación parecida y es en 1801. La catedral es la menos densa, va desde Egipto hasta el río, digamos, la plaza de San Victorino. Luego hay espacio ahí. La más densa es Santa Bárbara. O sea, no tiene tantas manzanas y es un sitio que de todas maneras está poblado. Quiere decir que hay más o menos 150 personas por manzana, mientras que la catedral está por 80 o 90 personas. San Victorino es la menos densa, es la más pequeña, la que menos gente tiene, y Santa Bárbara, perdón, y Las Nieves está en segundo lugar y va a ir creciendo en números. El momento de 1881 tendremos la densidad más grande, y esto es simpático, en la catedral, porque al momento, en la medida en que se ocupan muchos de los sitios para habitar de otras cosas, las casas, los sitios de residencia, van a tener mucha gente. Las Nieves va a ser muy denso, es una zona que va a traer, digamos, para el número de viviendas que tiene, una gran cantidad de personas, y bueno, Santa Bárbara es la que más va a crecer a lo largo del siglo.
Y ya viendo unas imágenes de la ciudad, pues lo que encontramos es esto. Esta es la calle real, está viéndola exactamente al contrario de la que veíamos hace un rato. Aquí está la Torre de San Francisco. Esta es la casa, si ustedes quieren, del florero, la tienda de Llorente es esta. Eh, y él era tal y como estaba a comienzos del siglo XX, esta casa. Eran todos almacenes de comercio. Póngale mucho cuidado a estos. Estos se llaman tiendas. Y cada una de estas puertas, por lo general, es un negocio o una tienda de habitación, dependiendo de la parte en que vivan. Entonces, en Bogotá hay personas que viven en los segundos pisos y que alquilan las tiendas, ya sea para comercio, ya sea para vivienda, a muchas de las personas de Bogotá. Y eso va a hacer y va a ir convirtiendo esta ciudad realmente en un infierno, que es la palabra que podríamos decir que al mismo momento que es una ciudad cada vez más moderna, es una ciudad en la que habitar, estoy hablando de lo que llamamos el centro de Bogotá, es más difícil para las personas. Entonces ven los rieles del tranvía y mucha gente en la calle, que es lo propio de esto, de esos 100.000 personas que para 1900 están ahí. Y es gente que vive y vive su vida y por lo tanto salen a pasear y esta es una foto de Duperli de 1900, un paseo al Salto del Tequendama, que son nuestros paseos típicos, pero es también una ciudad que va a vivir de sorpresas, de cosas maravillosas que se van a ir sucediendo. Por ejemplo, este señor, Harry Wagner, que coloca un lazo y atraviesa haciendo equilibrismo el salto del Tequendama hacia 1900. Es una foto también de Duperli. Yo supongo que llegó al otro lado porque no se tiene noticia de que se haya matado, pero es que es en esta ciudad, ellos unos pocos años antes, hacia los años 70 o finales, mediados de los 70, vieron al primer ascenso en globo en la ciudad, que eso sucedió despegando del claustro del Rosario, de un argentino por aquí que vino a hacer plata elevando un globo, pero lo vieron. Van a ser testigos del primer telegrama, van a ser testigos de la primera llamada telefónica, van a ser testigos del ingreso del ferrocarril, del tranvía recorriendo la ciudad, de la luz eléctrica caminando por ella, del agua domiciliaria. O sea que siguen su vida, son todos muy buenos católicos, todos van a misa y se confiesan, igual pecan todas las noches, pero eso no sé cómo decirles esa sensación de contrastes entre lo muy nuevo y lo consuetudinario que se vive en esta ciudad. Bien, esos son los habitantes. Metámonos ahora en el espacio de la ciudad. Y esta es otra fotografía. ah, Hacia comienzos del siglo XX, y lo que estamos viendo aquí es, bueno, la foto está tomada desde una de las torres de la catedral, luego está la cúpula del Sagrario, se ve claramente San Ignacio y la cúpula de San Ignacio, y hacia San Cristóbal, que son todas estas zonas peladas de chircales o en fin, de trabajo con la arcilla de estas zonas de la ciudad. Y esta ciudad en su espacio va a generar también los mismos contrastes. Por ejemplo, una innovación de comienzos del siglo, que es el Observatorio Astronómico, y una gran innovación de finales del siglo XIX, que es el Teatro Municipal. Al frente tendremos a Santa Clara, pero o sea, algo que viene del siglo XVII. Y el Capitolio, pues aquí en medio se alcanza a ver por allá el paredón del Capitolio. Este teatro es un teatro de herradura, es un teatro de representaciones de ópera, de representación de teatro, pero también de conferencias, o en fin, que va a ser utilizado bastante de unos empresarios italianos que están acá. El, el, es de nuevo, uno simplemente camina por cualquier parte de la ciudad y lo que empieza a encontrar son contrastes. Y cómo los efectos de este crecimiento en población y con una velocidad menor de vivienda o de edificios para darle cabida a ellos, lo que va a hacer es que todo sea abigarrado y empieza casi que literalmente a estar unos sobre otros. Un ejemplo es, por ejemplo, esta es la calle de San Miguel. Esta es la Plaza de Bolívar para que ustedes se ubiquen, la calle 11 con la calle de Florián, que les mostraba ahora las imágenes de Paz, que es la carrera octava. Entonces, estamos en toda la carrera octava con calle 11, y vamos a recorrerla hasta la carrera 9.
que es la calle de San Miguel. La de la novena a la décima sería la calle San Rafael, que es por donde camina uno hoy saliendo de la Plaza de Bolívar para llegar a la décima. Y en estas dos cuadras, ¿qué es lo que hay en 1884? Está, por ejemplo, las Galerías Arrula, que es por supuesto todo este edificio, y una tienda en esta esquina que es el almacén de artículos, un almacén de artículos franceses. Una casa alta, y en los bajos de esa casa alta, pero una casa alta que no tiene, no, es muy estrecha, pero al lado tiene una casa alta que tiene una tienda en los bajos donde se vende cerveza. Otra casa alta vecina que tiene una tienda que es un almacén de Hippie Japa y otra tienda que es una heladería. Pero fíjense lo que en esta ciudad, con ese frío, aquí ya se hace hielo y se venden helados. O sea, las costumbres están cambiando, los gustos están cambiando. Hay otra casa alta, hay un café italiano y en los solares de la casa alta está la gallera, una de las galleras de la ciudad, que fue un divertimento que le gustó mucho a los bogotanos. En otra casa alta vecina, las tiendas, una es de zarazas, otra es una peluquería. Y fíjense los gustos que empiezan a aparecer. Y la casa alta, por supuesto, en que está eso. Y en esta hay una tienda de mercancías, una tienda de artículos femeninos y unos almacenes. En este lado, por aquí está la casa alta, hay una carpintería, se vende leche, hay una talabartería, otra casa, un almacén de rancho y licores, el León de Oro, que va a ser un restaurante, en fin, muy conocido en Bogotá, una tienda de habitación. Y ojo con esto, aquí vive una familia que no tiene el dinero suficiente para vivir en un sitio mejor y se mete. Igual aquí podría haber una venta de leche, pero el señor está viviendo ahí. Y en esta tienda de habitación, el único sitio que mira, que tiene aire y luz, es la puerta que da a la calle. Luego, la familia que, y generalmente, si esto es de un artesano, sus útiles de trabajo están hacia la puerta, porque necesita anunciar lo que está haciendo. Luego, aquí se vive y se trabaja. Aquí se cocina. Aquí no hay una ducha. Aquí la gente se va a bañar cuando se baña por allá en los ríos o en las casas de baño. Y aquí no hay, por supuesto, un sanitario. Esas son las condiciones. Y estas tiendas de habitación son las que más van a ver en la ciudad. Miremoslo rápidamente. Las viviendas en la ciudad van a pasar de unas 2.000 en 1801 a 16.000 hacia 1907. Pero fíjense lo que les acabo de decir, los tipos de vivienda. Lo que está en este color, yo no sé cómo color, lo que sea, son las casas. En este morado son las tiendas, y entendemos por tiendas de habitación. Y en rojo, los ranchos. Hacia 1863, las tiendas de habitación sobrepasan las casas. Se igualan más o menos en 78. La razón de esto puede ser puramente estadístico, las fuentes, pero definitivamente en 1881, o sea, los 20 años finales del siglo, la gente vive hacinada en tiendas de habitación. Hacia 1907, en la medida en que el ensanche de la ciudad empieza a funcionar, se va a volver a desequilibrar en favor de las viviendas. Y si es por parroquias, lo que más me interesa mostrarle de estas es cómo las viviendas por parroquia disminuyen dramáticamente en la catedral. Es este fenómeno el que nos interesa mucho explicar. En los otros lados, pues irá creciendo en la medida que hay más población, pues van a crecer más viviendas, pero no de una manera dramática. Y aquí ya está presente Chapinero como parte de la oferta de vivienda. El número, bueno, voy a pasar este de manzanas por parroquia porque ya empieza a acabar el tiempo. Las manzanas por parroquia, donde el Santa Bárbara, lo mismo que veíamos en la otra parte, es lo que más va a crecer. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, hasta ahora les estoy hablando de lo que hoy, lo que era Bogotá, lo que era Santa Fe, que se va a convertir en el centro de la ciudad. En los alrededores, hacia las Nieves, hacia San Victorino, pero sobre todo en el espacio entre San Diego y Chapinero, este es el fenómeno que va a aparecer. Lotes en Chapinero en 1884. El que propone el negocio es Juan Clímaco Arbeláez, y van a aparecer aquí. Leo va a comprar una serie de manzanas y de viviendas, pero esto
el negocio urbano va a ser una de las grandes actividades. O sea, la ciudad que produce capital, la ciudad que enriquece a personas en sí misma, porque el suelo urbano se vuelve una mercancía. ¿Y qué va a hacer? No necesariamente la venta de estos lotes significa que aquí se van a construir casas, aunque en una parte de ellas, en esta parte central ciertamente, sí se van a empezar a construir viviendas. De Juan Crispa Corvilares también los lotes en Chapinero. O sea, esto que estamos aquí viendo, aquí está desde otra perspectiva. Eh, la parte de COP, que es lo que se va a llamar la estrella, que es esto que está aquí, los otros terrenos de Loco por fuera, el templo de Lourdes, que es esta, y la antigua capital capilla de Chapinero. Todo esto está a la venta para desde 1884 y ciertamente 1905. Este plan, este mapa, Carlos ya lo había mostrado y habló de él. Yo estoy obligado a mostrarlos también, que Antonio Izquierdo también, junto con Juan Clímaco, con Paulino Rosas, en fin, de los grandes promotores de la venta de lotes en la ciudad. Está Sucre, está el Quesada y está el barrio del Mercado. Fíjense que aquí está el ferrocarril, por aquí viene el tranvía, por lo que es la 13. De hecho, el primer barrio Quesada está entre la 13 y lo que hoy sería la Caracas, porque inmediatamente les voy a mostrar cómo se amplía eso. Esto es Bavaria, en fin, los Altos de San Diego, el hipódromo de la Magdalena en esta imagen de la ciudad. Y este es el loteo de Antonio Izquierdo en 1904. Todavía estamos bajo los efectos de la Guerra de los Mil Días, todavía hay gente que está comprando propiedades acá. Por ejemplo, en los lotes que en esto aquí compró COP, él pagaba a los propietarios los lotes que compraba con mercancías que tenían el Bazar Veracruz, que es un fenómeno también sumamente interesante. Fíjense cómo aquí está el ferrocarril del norte y aquí está el tranvía. Luego esta es la 13 y esto es abajo de la Caracas. Enrique Pardo Roche es otro de estos empresarios. Va a vender los lotes de Barrio Colorado para que ustedes se ubiquen. Esto es Quinta Marley, que es donde se va a empezar a hacer la clínica de Marley que viene hasta el día de hoy. Y de COP, como él compra una hacienda, una finca que se llama Groenlandia. Ese sí la compra él, para que ustedes se ubiquen. Esta es la carrera quinta. Aquí está, al otro lado de la carrera quinta, está ay, se me fue, el barrio famoso de La Perseverancia. Cobb nunca fue dueño de La Perseverancia, él compró por allá unos lotes, pero no es cierto que La Perseverancia sea de Bavaria y comprada para los obreros de Bavaria. Lo que sí es cierto es que él compra en Groenlandia, que es lo que está, creo que lo llamamos hoy en día San Martín, el barrio San Martín, y él compra, lotea y vende la fecha perdón, es que ay, no me deja ver arriba, pero bueno, el compra esto, lo vende y se va a urbanizar, y la fecha es 1914, o sea, esto está mucho más adelantado. Paulino Rosas, que es otro de ellos, en este plano, es el mismo Enrique Martínez que está usando los límites de la ciudad a finales del siglo XVIII, los varios sitios en que se está expandiendo. Me interesa señalarles el número 5, que es una empresa de Paulino, el que va a luchar mucho. El 8, que es el Cairo, va a ser muy importante para que ustedes se ubiquen. Este es el Parque del Centenario. Esto es Bavaria y este es el cementerio central. El 9 es la estación del ferrocarril de la Sabana, esta es la del norte, las fábricas de Fenicia y Tivoli, que son de COP junto con Bavaria, y unas casas que tenía Paulino Rosas en otras partes de la ciudad. Le leo solo un pedacito porque ya se me acabó el tiempo. Le dice Paulino Rosas a unos señores que le estaban haciendo unos trabajos en la ciudad que por favor le diga a los que están comprando qué es lo que hay en los terrenos que él vende. Entonces, en los solares de la Diana es si no estoy mal, es el 7, es aquí. En los solares de la Diana, en el de Guanacas, que es el 6, o sea, que es este, y en el del Cairo, si ya hay edificios, que haya 13
Hay 13 casas en la calle y carrera con que lindan los solares, que en el antiguo Cairo hay formadas 3 manzanas con las edificaciones de unas 60 casas, en fin. O sea, él está utilizando como propaganda para vender más lo que ya ha hecho en esas manzanas. Y al interior de las casas viejas que se han reformado o de las casas nuevas que se están construyendo, la élite bogotana que adquiere un gusto por lo inglés, en lo que es moda, en lo que es la manera de adornar sus casas, pues va a empezar a construir estos interiores que son muy de ese gusto bogotano de finales del siglo XIX, que va a pasar a la novela, a la poesía. Y todo esto va a obligar a que en la ciudad tenga que aparecer algo nuevo, y es el distrito de policía. La Policía Nacional se crea en 1890, es nacional, pero va a tener un papel muy importante en Bogotá y realmente es ahí donde está. Y en cada uno de estos distritos va a haber un inspector de policía que tiene unos gendarmes que están adscritos a ese distrito, y ya la vigilancia de las personas, a ver, a finales del siglo XVIII, con los empadronamientos o en fin, la vigilancia era al lugar. Aquí, como ya hay tanta gente caminando por la ciudad, ya uno no puede vigilar el lugar, uno va a vigilar, perdón, en el siglo XVIII uno vigila las personas, una por una, y por eso las empadrona. Llegando al final del siglo XIX, uno vigila el lugar, porque ya no hay manera de controlar tanta gente. Entonces ya empezamos a ver el policía que cuida una esquina y que vigila una calle, que obedece a un inspector de policía que no solo mira el delito, sino si las casas están limpias, si la cal, se pintaron con cal las casas y cosas por el estilo. Y si vamos a resumirlo, todo esto va a obligar a que la ciudad tenga que ser gobernada de una manera distinta. Va a haber todo un módulo dedicado al gobierno de la ciudad, entonces yo no profundizo con esto, pero sí estoy obligado a mencionarles, por ejemplo, que tan temprano como en 1902, por el Acuerdo 10, el Consejo de la Ciudad, mediante digamos que es uno de los primeros acuerdos de urbanismo propiamente de la ciudad, toma decisiones que son importantes. Por ejemplo, respecto de las vías, las solicitudes para licencias de construcción, y este artículo octavo, que es en la formación de nuevos barrios, o sea, se va a legislar las urbanizaciones de ensanche y centro radio de la ciudad, o sea, todo lo que está por fuera de la vieja ciudad. Lentamente entonces va a empezar a existir una segunda Bogotá, y esa segunda Bogotá se va a querer que esté regulada, que no sea un crecimiento orgánico como fue el que ocurrió en Bogotá desde 1539, sino que esas partes nuevas, que es donde los urbanizadores están loteando, donde están apareciendo el personas que construyen casas, pues las vías se comuniquen entre sí, y ese elemento de contigüidad. O sea, imagínense si las vías de un barrio no pegan con las vías del barrio del otro lado, ¿qué va a suceder? ¿Y qué sucede con el acueducto? ¿Y qué sucede con el alcantarillado? En fin. Entonces, la ciudad tiene que actualizar eh, sus órganos de gobierno y adecuarlo y prever hacia el futuro, que es el objeto del viernes, de la charla del viernes, cómo manejar esta ciudad hacia el futuro. Bien, y en esta ciudad tanta gente hay que ya hay que circular. Esta es una magnífica fotografía de Duperli de un tranvía al frente del Capitolio. Todavía no se ha terminado la columnata y el patio de Mosquera, pero el otro sí está funcional, y están los rieles del tranvía, las mulas y, por supuesto, el conductor. Todos estos son los puentes que se construyen, que les decía hace un momento. Aquí está la lista, no puedo mencionarlos, en los años en que se va construyendo. Pero esto va a hacer que de frontera, durante 200 y pico de años, los ríos dejan de serlo y simplemente se convierten en algo que está ahí, que cada vez se ve menos y que apestan, que no baja agua suficiente, en fin, y que por lo tanto lo mejor va a ser taparlos. El viernes veremos cómo se taparon. Y las líneas del tranvía van a crecer. Hasta en 1910, partes del tranvía se electrifican. Hasta ese momento todos son de mulas, y algunos tranvías seguirán de mulas todavía durante la década del 10. Y las líneas son la línea de Chapinero, que es la primera, que es del puente de San Francisco a la iglesia de Lourdes; la línea central, fíjense que tenían colores los carros, de la plaza, de las cruces al cementerio,
sea, va a ser toda esta ruta a inversa. Línea de la estación de la Sabana, la línea de la estación del norte y la línea de San Cristóbal. Y si volvemos al mismo plano que veamos en todos estos sitios que van a aparecer como nuevos, vemos cómo el ferrocarril y el tranvía pues van a beneficiar. O sea, todo este espacio vacío de urbanización entre San Diego y Chapinero, que es lo que está jalonando, se va a llenar y en ese proceso los medios de comunicación van a ser necesarios, porque la distancia de todas maneras no es para estarla caminando todo el día. Estos elementos van a valorizar las tierras, van a hacer posible que todo esto lentamente, pero de manera permanente, se vaya llenando, no solo de lotes urbanizados, sino de vivienda. Lo que les decía ahora de la necesidad de la reglamentación está precisamente acá. Fíjense la distancia entre el Quesada y lo que puede ser el Cairo, los dos en procesos de construcción. Si esto en la ciudad, en su gobierno, no es capaz de prever que esto algún día tendrá que estar comunicado, esto hubiera sido el caos. Y eso no sucedió. Y en parte porque se dio a tiempo la planeación. El ferrocarril. Esta es la locomotora Córdoba, dicen que es la más antigua que estaba en funcionamiento en Bogotá hacia 1900. Lo que pasa es que nosotros la vemos como lo que vemos, pero un objeto de museo viejo. Pero esto es para los bogotanos que a finales de los años del siglo XIX ven esta locomotora caminar hasta Facatativá, pues ven una maravilla. Y la estación de la Sabana, por supuesto. Esta es la primera estación de la Sabana eh, que, a la que llegan estos ferrocarriles, pero en la cual salen estas carretas con las mercancías. Y de nuevo el proceso. Todo el tiempo hemos estado viendo algo que solo lo voy a mencionar dentro de 2 sesiones y es, fíjense que todos los cerros están pelados. El paisaje nuestro de hoy en día, todo esto es verde, es un paisaje de 1940 para acá. Los bogotanos solo veían acá roca pura durante todos estos años. Y al mismo tiempo que hay ferrocarril, que hay tranvía, tenemos que convivir con estas carretas, pero todavía hay en funcionamiento sillas de mano hacia 1900 o recuas de mulas cargadas de mercancías cruzando la Plaza de Bolívar frente al maravilloso Capitolio o en fin. Los oficios y las actividades, que es lo que es esto lo que va al tiempo que la ciudad se hacina, se llena de gente, que se concentra, pero que también tiene ya lugares del ensanche, o sea, de algo que, como que una válvula que se abre y que empieza a darle la posibilidad a algunas personas de salir de ese centro donde se vive muy mal, las actividades van a tener un papel importante. Esta foto que también es de Duperle hacia 1900 es maravillosa porque muestra dos cosas al mismo tiempo, al mismo tiempo. Creo que Carlos la mencionó. El, el, el adobe. O sea, esta es la herramienta de construcción de la ciudad, de la vivienda, desde el siglo XVI. Pero lo que tiene al frente es no solo fábricas, Tívoli y Fenicia, o sea, Fenicia la que produce el vidrio plano y las botellas para Bavaria, y Tívoli que produce bebidas gaseosas para la ciudad, están construidas en ladrillo. En esta ciudad de 1900 ya hay varias empresas, como la de Ladrillos Calvo, en fin, que producen ah, en grandes cantidades el ladrillo. Y para poder llegar a esto, por supuesto, lo que alimenta los hornos no es la leña, que era lo que estaban acostumbrados en los chircales desde el siglo XVI, sino el carbón. Esta ciudad se empieza a mover en carbón. Y aunque hay unas minas de carbón en los cerros orientales, del centro hacia el sur, que fueron aprovechados en algo, no hay suficiente carbón para alimentar todo este crecimiento. Luego, el carbón es traído, sobre todo de la parte de hacia Ubaté, donde están estas minas y hoy en día, y se traían por el río Bogotá a la navegación en vapor. Unos planchones movidos a vapor recorrieron el río Bogotá y llegaban a un puerto que estaba ubicado en Soacha, donde descendía todo ese carbón, en fin, y se venían a las grandes almacenes vendiendo carbón y cada una de las casas nuevas y viejas, las que van a tener que adaptar, van a empezar a tener carboneras. Y aquí tenemos un doble elemento en esta imagen. Una es el Directorio General de Bogotá,
para 1887, de Pombo y Obregón. En la misma línea que les decía hace un momento, la ciudad va a necesitar de estos directorios porque ya es muy grande la oferta. Pero ¿qué tiene en la portada? El Bazar Veracruz. Y el Bazar Veracruz no solo es de los 90, es de Leo Cobb, que ha montado varios negocios, es mercancía toda importada, se considera como uno de los pasajes de la ciudad, pero que también va a cambiar la vieja fachada y construir nuevas formas de ser evidentes para las personas. Y está en ser distintos, en ser exóticos. Y algo más en la ciudad que es sumamente importante. No es la procesión por la calle Real la que me interesa esta foto, sino esta pared, la que ven en la mano derecha. Cómo la ciudad se llena de publicidad. Ya es tanto lo que sucede que solo avisando que yo estoy en tal lugar y haciendo tal cosa, como puedo asegurar que haya gente para que me compre, para que me use. Por ejemplo, aquí hay propaganda de un hotel, hay Pacho Jiménez es propiedad de algo, pero está el pórtico, está, en fin, la propaganda. Los periódicos para esta época ya tienen propaganda. La propaganda está también en estos carteles o en estas pinturas que empiezan a aparecer en las paredes de la ciudad. Y estos directorios, si uno compara lo que hay en Nación en los 66, 81, hacia el 87 y en el 94, y contabiliza, uno empieza a entender qué es lo que pasa en la ciudad. Me tocó pasar a toda, ya es que me quedan 5 minutos, entonces ni modo, pero por mencionarles algo, fíjense que hay agencia de anuncios, agencias en general, hay, digamos, que tengan más de 100, por ejemplo, abogados, por ejemplo, agricultores, por ejemplo, albañiles, por ejemplo, sastres en la ciudad. eh, Así que, bueno, ya esto, como esto es mucho más especializado, hay menos, pero van a aparecer los pasajes comerciales. Hay restaurantes, hay hoteles, hay fondas, heladerías en la ciudad, que siempre me llamó la atención. Luego, todo eso va a transformar el centro de la ciudad. Esto es tomado del plano de Cabrera en el que me detuve al comenzar. Y ya es la construcción, digamos, el detalle de lo que hay en los bajos de todas las viviendas anteriores que existían en la ciudad. Y en cualquier calle, por ejemplo, en la calle 10 está el Capitolio, la Compañía Colombiana de Teléfonos, que es la que les decía que está abajo, hacia la Rubla, el Colegio de San Bartolomé, la Dirección de Policía, la Escuela de Ciencias, la Escuela de Derecho, la Iglesia de la Concepción, una iglesia de San Diego, bueno, la imprenta de Salamea y el Teatro Nacional. De manera que para 1900 aparece algo que no existe en la ciudad hasta ese momento, que es un área a la que podemos llamar el centro. Esto se irá agrandando con el paso de las décadas, pero ya aquí no es una feligresía de la parroquia de la catedral, sino una activa población de ciudadanos, comerciantes, trabajadores, personas a sueldo, personas con capital que están haciendo de esto una zona de gran actividad. Y toda la comunicación de la ciudad irá a tener esto como objeto. Por eso los tranvías lo que hacen es traer gente acá desde la estación de La Sabana, desde Las Cruces, desde San Diego y desde Chapinero, para que vengan a hacer lo que tienen que hacer acá. Parecen las grandes fábricas, por supuesto, esto es Bavaria. Hay toda una historia de Bavaria que desafortunadamente no les puedo contar, pero esto no es una industria de colombianos ahí medio haciendo, embotellando cerveza. Esto es una gran cadena que nace en Frankfurt, en Alemania, que maneja capitales europeos que se están invirtiendo acá y sus otras industrias, que son Tivoli y Fenicia, que ya les había hablado anterior. Y los pasajes comerciales. El pasaje comercial son dos cosas al mismo tiempo. Uno es romper la manzana, que el gran problema de la manzana colonial es que esto al centro eran grandes unidades de tierra en el que tener acceso al centro era muy difícil. Por eso se rompe y van a aparecer los pasajes comerciales. Uno, el pasaje Gómez. Dos, el pasaje Cuervo, que ya hemos visto.
Tres, el Bazar Veracruz, que vimos la fachada hace un momento. Cuatro, el pasaje Hernández, que es tal cual la forma que vemos hoy en día. Cinco, las galerías Arrubla, está tenido como un pasaje, pero es un centro de comercio. Seis, el pasaje Navas Azuero. Y siete, el Rivas. Y fíjese en la plaza de mercado aquí. Al construir la décima, todo esto desapareció y por eso el pasaje Rivas, cuando uno sale hacia occidente, sale a la avenida décima. Antes salía uno a la plaza de mercado. La ciudad, por lo tanto, construye espacios públicos y simbólicos, el Parque de Bolívar, la Plaza Parque de Bolívar, como se va a llamar, el Capitolio. Esta es las Galerías Arrubla, el Capitolio, el Parque de Bolívar, y esto es lo que se va a llamar la Plaza. Y una de las guías de la ciudad va a encontrar que se llama Plaza Parque. Plaza es esto, parque es esto. La escultura de Bolívar para el centenario, el pedestal se monta sobre otra plataforma muy rococó, en fin, eso va a durar hasta comienzos del siglo XX, va a estar protegida por una reja y aparece en la de Santander, la de los mártires, el Mosquera del patio de Mosquera en el Capitolio, el Parque de Santander, el Parque del Centenario, el templete, el que ustedes ven en el Parque de los Periodistas, que es donde se entronizó como un dios, como un héroe, realmente un héroe a lo griego, o sea, un hombre que le roba a los dioses algo, en este caso la libertad, para entregárselo a sus congéneres, a los otros hombres. El Parque del Centenario, la arboleda del Parque del Centenario y el Panóptico. La Gran Cárcel es de 1872 y para la fecha de esta fotografía, 1900, estaba lleno de presos políticos por la guerra de los 1000 días y las condiciones de maltratos, de tortura al interior de esta cárcel se hizo famosísima al punto que muy rápido, hacia 1940, temprano, va a ser abandonada y se va a pasar a otro tipo de cárcel y se va a convertir en el Museo Nacional. Y lo que les decía hace un rato, aparece el policía cuidando calles, vigilando el lugar. Esto es hacia la zona de Belén, en la parte alta de Santa Bárbara, y ya en la ciudad van a aparecer estas figuras que no llegarán hasta el día de hoy. La exposición del Parque de la Independencia, supongo que en otro de los módulos va a ser tratado con más detenimiento, entonces yo simplemente lo menciono, de ese plano de borda tanco que les mencioné hace un rato, ampliándolo, pues se tiene en detalle lo que fue el Parque de la Independencia, los sitios donde estuvieron los edificios de exposición, el egipcio, el de Bellas Artes, el de Industrias, el de la Mecánica, el de la luz eléctrica, que es lo único que llega hasta nosotros hoy en día, el chino, en fin, el tranvía que viene por la 13, sube por el Parque del Centenario, que sería la 26, esta es la iglesia de San Diego, o la señora Nuestra Señora del Campo, y seguía por la séptima hacia el centro de la ciudad. En esta ciudad, por supuesto, la guerra, les decía hace un momento, juega un papel importante y lo va a recorrer durante todo el siglo. Y fue una ciudad donde ocurrían grandes desastres. Este es el incendio de las Galerías Arrubla. Ahí está muy fotografiado este incendio, por lo sensacional que fue, por el gran daño que alcanzó a causar el reclutamiento para los hombres, de la gente del pueblo normal, la que va a ser reclutada y la que va a ser obligada a ir a la guerra. Y el uso de los presos de las cárceles que van a ser utilizadas para limpiar la ciudad. El aseo de la ciudad la hicieron los presos por mucho tiempo, durante el siglo XIX hasta comienzos del siglo XX. O el uso del espacio, este es el pasaje Cuervo, el hacia allá está la Plaza de Bolívar, o sea, el sur está hacia allá, y este es un arco del triunfo que se construye, por supuesto es en madera, se construye para celebrar el triunfo de Rafael Reyes en la batalla de Enciso, o sea, la guerra civil del año 95. Grandes, rápidamente, sorpresas de la ciudad. El acueducto de hierro este es 1888. Si ustedes van entre el Externado de Colombia y la calle que baja a La Salle, ustedes todavía ven este edificio. Todavía está en pie. Por lo menos hasta hace unos años que yo lo pude ver, o sea, que en el 17.
El telegrama. Estas son todas las líneas telegráficas que conectan a Bogotá entre 1865 y 1905. Para 1905, que solo conecten a Bogotá, habían 10.000 kilómetros. Casi que todo el país poblado se comunicaba con Bogotá por telégrafo. Y las velocidades. Y contarles esto sería fascinante. Y es, en 1876, un telegrama que salió de Londres llegó 3 días después a Bogotá, porque utilizó el cable submarino. Entonces fue de Londres a Jamaica, de Jamaica pasó a Colón, eh, y de Colón usa ya no el cable submarino, sino el telégrafo normal hasta Panamá, pero como no hay comunicación entre Panamá y Buenaventura, de esos 3 días, 2 días se utilizaron en la navegación de Panamá a Buenaventura. Y en Buenaventura se mandó el telegrama que llegó a Bogotá porque ya existía la línea. Luego, Felipe Zapata se enteró de que le habían aprobado un empréstito en 3 días para 1876. A mí eso me sigue sorprendiendo. O sea, esto es una ciudad en la que todavía había sillas de mano y sin embargo estaban incomunicados 3 días con Londres. La empresa de teléfonos, esta foto realmente no es de la época que estoy hablando, es un poco después, pero cuando se queman las oficinas de la Galería Zarrubla, si no estoy mal, se pasan a una primera edificio que está en esta misma esquina, que es en la Plaza de las Nieves con carrera octava, si no estoy mal. Y la construcción de El Charquito, la energía eléctrica para Bogotá. La sala de máquinas, la montaje de las turbinas, los alternadores. Y fíjense en esto, esto es el camino que conduce hacia Soacha. Y lo nuevo que hay aquí son los postes que llevan las líneas de alta tensión. O sea, la energía que viene del Charquito venía desde, por supuesto, por esta vía hasta el centro de la ciudad. La plaza de mercado central, esta es la de carnes y esta es la plaza nueva, la de la Concepción que les he venido mostrando. Y ojo, esta plaza es científica. Quiere decir que hay un manejo del agua, la luz y el aire. Por eso se construyen galerías y no es la plaza de mercado. A su vez, es una plaza de mercado permanente y por lo tanto se va a volver de abastos de la ciudad. Y esta ciudad, lo religioso prima todavía, por supuesto, estas láminas de la buena muerte o del moribundo que duda y que se puede ir para el infierno, estuvo muy presente en esta ciudad, donde la procesión de Corpus fue particularmente importante. Estas dos imágenes son de procesión del Corpus y con eso termino la presentación.